Guacha. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que nos acompaña Richard Solís. Él es artista visual, conservador y restaurador de la Universidad de Chile y además actualmente es director ejecutivo del Museo de Química y Farmacia de la misma universidad. Así que Richard, un agrado que estés con nosotras en esta hora de la 11 Guacha. Sí, qué alegría. Te damos un enorme saludo. Nos encanta que estés con nosotras hoy día. Gracias, muchas gracias por la presentación, Alejandra. Gracias, querida Sonia, por la invitación. Estoy súper contento y emocionado de estar en esta 11 que además me toma, ¿no? Me siento que cuando partió este programa, que lo he seguido de manera incondicional, ya va para el segundo año, ¿no? Sí, Que partió en este contexto de todas estas creatividades que a pesar de la pandemia decía, oh, esto es mi 11 porque yo soy guacho. Entonces y yo siempre cuando reposteaba ponía la 11 guacha como uno o como una. Entonces claro, siento que como que hubieran hecho este programa para mí, así que estoy súper contento de estar en un lugar en el que me siento interpelado además, así que le agradezco muchísimo y espero poder conversar y abrir, sí. ¿no? Abrir nuestras 11. Eso, y nos tomamos nuestro tecito de todas maneras, ¿sí? Sí, siempre. Oye, Richie, mira, pudiéramos partir sería interesante para que las personas que nos ven o nos escuchan conozcan un poquito, digamos, de tu biografía y de cómo eso te influyó para llegar a lo que has hecho tú, digamos, a meterte en el arte, en la conservación, la restauración, digamos, ya, y también en el camino de las performances. Entonces, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué lazos, qué nudos, qué cosas hay ahí en tu biografía? Uy, que voy a tratar de comprimir, porque ya hay harto que contar ahí. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Richard Francisco Solís Solís, soy hijo ilegítimo de Ivonne Solís, que es mi madre que ya falleció en el 2014. Yo fui nacido y criado en Curicó, mi ciudad natal. Yo me crié con mi mamá, Ivonne Solís, y con mi abuela, Usolina Díaz. Me crié con estas dos mujeres, tremenda, además, dos monstruas, más monstruas, digamos, que monstruos, y eso además no es menor, y lo hemos conversado en otras circunstancias, ¿no? De que eso igual a uno lo marca, porque además yo tengo, además, a propósito de esto de la figura del padre ausente, yo tengo contacto con mi padre ausente, Yeah. pero sigo sin ser reconocido. Entonces hay una cuestión ahí que además es muy fuerte en relación a trabajar con patrimonio, cuando el patrimonio conceptualmente es lo que sería del padre. Yo desde hace varios años que hablo de mi lugar, ¿no? De estudiar el matrimonio, porque desde ese lugar vengo yo, ¿no? De lo que heredé de mi madre y de mi abuela. Pero eso también en el fondo son procesos en los que también pude como ir aprendiendo. Mi madre es una persona muy creativa. La parte de artista yo creo que la tengo de ella porque ella inculcó toda mi creatividad en distintas materialidades y esencias. Pero por otro lado mi abuela, o sea, mi mamá era como un pájaro, digamos, y mi abuela era la Pachamama, que era como la figura paterna ahí, la que era el cable a tierra, como lo he dicho en muchas ocasiones, pero ella también tenía un sentido desde el mundo, desde la conservación del propio relato. Entonces yo creo que la parte de conservador que tengo tiene que ver con las enseñanzas de mi abuela en reconocer la propia historia, de ser honesto con la propia historia, pero también en sentidos prácticos de qué es lo que se tiene que resguardar. Ajá. Entonces habían cosas desde ese hacer que tenían que ver con, por ejemplo, que cómo no se deterioraran las cosas de la casa con las polillas. Entonces hay una cuestión que son pequeños, como cuestiones muy relacionadas con el campo también, de estos saberes del campesino, que mi abuelo era una persona campesina, que también me di cuenta que repercutían en cómo con pocos recursos o ningún recurso, se podría hacer que los objetos en este caso se mantuvieran en el tiempo. Entonces yo creo que la parte de la conservación, tanto de la memoria como de la objetualidad, viene de mucho de esa herencia de parte de mi madre, o sea, de mi abuela padre. Pero por otro lado, esta cosa disparada de locura, la loca linda le decían a mi mamá, en el sentido de que era una loca buena,
porque hay locas malas también, Por pero supuesto. que empujar al artista y que fuera... yo creo que ella tenía más claro quién era yo que yo mismo, y yo todavía me estoy descubriendo en eso, entonces ahí tenía, ahora, fue maravilloso poder tener esos dos, equilibrar la balanza desde esos dos lugares, entonces y ahí está esa dicotomía también, poder ser artista, Claro. o el emancipado entre comillas, pero por otro ser conservador y querer rescatar o recuperar todo. Claro. Entonces estoy en esa constante pugna y eso también ha repercutido en las cosas en las que estoy trabajando actualmente y las que he estado en estos últimos años. Y una vez tú me decías también lo de la limpieza, ¿no? Que este tema de tu mamá, ¿no? Con la limpieza también tenía que ver que había un gesto ahí también que tú habías como heredado, ¿no? Del que conserva, limpia, ¿no? Mi madre, Ivonne, ella trabajó muchas cosas en muchos temas. Ella fue serigrafista por muchos años. Y yo aprendí la serigrafía artesanal por ella a los 9 años. Recuerdo eso así muy como desde la creación, en la posibilidad de los materiales de pintar. Ella pintaba al óleo, también cantaba. Entonces yo, bueno, yo compongo canciones, escribo poesía. Yo podía hacer todo ese despliegue en mi casa y tenía de espectadora a estas dos viejas que estaban siempre pendientes, pero no eran condescendientes, que eso no había complacencia, sino que siempre había una mirada crítica y aguda de lo que yo hacía, y eso me parecía, era interesante, porque no era simplemente, oye, qué lindo el niño que escribe canciones, sino que había un comentario siempre desde lo formal de que eso se podía hacer mejor. Pero a propósito, me fui por las ramas, ¿eh? Estoy feliz aquí, ¿eh? Me siento muy a gusto y me estoy explayando. Me encanta. Pero volviendo a lo que me preguntaba Sonia, claro, los últimos 30 años de la vida laboral de mi madre fueron siendo auxiliar de aseo y lavandera de la congregación de los hermanos maristas del Instituto San Martín de Curicó. Ella trabajó haciendo aseo media jornada y otra media jornada lavándole la ropa a los hermanos maristas, y eso también hay un tema ahí súper fuerte. También hubo temas de discriminación ahí, obviamente, si bien tengo buenos recuerdos de ese colegio y gente a la que quiero mucho, amistades que tengo hasta el día de hoy, pero también hubieron temas cruzados con marginalidad y discriminación, pero que también en el sentido del orden y del aseo, había un asunto muy particular, y de hecho alguna vez con, bueno, una amiga muy querida, con Carla Miranda, lo conversábamos en alguna de las obras o performance, como que yo seguía haciendo lo mismo que mi madre. O sea, la restauración finalmente y la conservación es como hacer aseo, pero en una forma mucho más específica, a lo mejor mucho más desde el especialista, pero finalmente es poner en valor esa misma labor que hacía mi madre en sus últimos años de vida laboral. Claro. Entonces, como que sigo haciendo lo mismo, cambió el color de la cotona nomás. Como que ella usaba una azul o burdeo, yo estoy usando una blanca. De hecho, las últimas labores que estoy haciendo en el Museo de Química y Farmacia donde trabajo, está usando intencionadamente una azul, porque en el fondo estoy pidiéndole a ella que me acompañe en esas labores y como que lo estamos haciendo juntos. Claro, qué bonito. Qué lindo. Oye, Richie, te queríamos preguntar porque, bueno, conocemos un poco algunas de las actividades, de los trabajos que has realizado, pero hay uno que nos gusta mucho, digamos, y que lo queremos mostrar también y que tú nos cuentes, que tiene que ver con esta creación, esta performance de los desmayos patrimoniales. Entonces, queríamos saber, y ahí tenemos unas imágenes que voy a poner inmediatamente, que nos cuentes un poco qué es esto de los desmayos patrimoniales, porque también tomó todo y fue como una bolita de nieve un poco creciendo, etcétera, y es muy interesante. Entonces, si nos podías contar, bueno, qué es, cómo llegaste además a esta idea, digamos, performática desde ese espacio de estos desmayos patrimoniales. Los desmayos patrimoniales partieron en el año 2015, de hecho tuvieron una fecha de caducidad, por decirlo de algún modo, tuvieron un tiempo que fueron desde el 2015 hasta el 2018. Yo en ese tiempo, bueno, actualmente soy académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, pero en aquel entonces, desde 2008, yo era funcionario de la universidad. Y eso en el fondo también a uno lo pone en cierto lugar, y donde en ciertas situaciones y en el contexto del mundo patrimonial, uno como funcionario no necesariamente con todo el currículum que uno podía tener como especialista, tenía permiso, entre comillas, para poder decir cosas o poder manifestarse en relación a ciertos temas
en esa época relacionados con contingencia de patrimonio, donde uno pudiese manifestarse en decir como que uno fuese una voz reconocida y pública. Entonces, en algunas situaciones que sucedieron ese año en particular, fue una manera como de yo manifestarme de qué hago, o sea, qué hago ante esto. En el fondo, no tengo otra cosa que hacer que desmayarme. Y de ahí partió un primer gesto que además en esa época impensado como hoy por hoy en redes sociales de que se usaran, porque esto siempre lo pensé para que sucediera por Instagram. En 2015 que estaba recién apareciendo en la plataforma en esos años, pero no era como que se hicieran obras pensadas para Instagram. Por eso además estos recortes con los posteos poniendo, bueno, acá en esta foto en particular, por ejemplo, que no es cualquier desmayo, además porque estamos con las patas paradas, como el plop de, bueno, ahí aparecen otras figuras, ¿no? El plop de Condorito. Estamos con un amigo que además quiero mucho, que es Claudio Gas, que trabaja en el archivo Fetch. Entonces, en el fondo, él también fascinado con esto. O sea, se fueron incluyendo otras personalidades o colegas del mundo que trabajan en museos, archivos o espacios patrimoniales que también querían ser parte de esto. Entonces, yo nunca pensé que se iba a armar en ese contexto una bola de nieve con esto, pero que además las personas lo resignificaban o lo interpretaban desde sus propios lugares. Pues entonces, eso me fue muy bonito, o sea, que en el fondo lo pensé siempre como una forma de protesta, pero que además se entendiera desde una parte estética y que fuera reconocido incluso por personas que no necesariamente eran del mundo de la cultura. Y que muchos colegas también artistas como reconocieran este trabajo y se acordaran de los famosos digo yo, de ese contexto, desmayos patrimoniales, donde lo único que yo quería era en el fondo como soltar y toda la significación que tiene el desmayo en sí mismo, el renunciar al cuerpo, el dejarse caer, el azotarse en algún caso y mirar las cosas desde otra perspectiva, que en este caso eran increíbles las vistas desde el suelo hacia el cielo, como cambiar la perspectiva de mirada a través de la vuelta, claro. Y no estar mirando siempre con la misma. En el mundo de la conservación, por ejemplo, la mirada es muy fija, muy hacia el objeto, entonces en esto es como mirar hacia otro lugar. Y por otra parte, lo interesante también, creo yo, de esta experiencia, porque no ha sido una experiencia tanto personal como colectiva en algunos casos, de que también se juntaran las versiones de Richard. Yo tengo muchas versiones de mí mismo, entonces que en este caso se juntara el performer con el conservador, como que hubiera ese diálogo amoroso en estas versiones que estaban tan disociadas. El Richard artista, el Richard conservador, el Richard académico, el Richard profesor, en fin, el poeta, el cantante, pero que aquí al menos hubiera como un chispazo, ¿no? Que se conectaran esas versiones de Richard, que es lo que estoy haciendo, he tratado de hacer siempre, porque a veces pareciera que están muy disociados. Sí, Y acá están, esto es... Eso es la Casa Central, ¿no? parece, de la ¿no? Universidad de Casa Chile. Central. Sí. Casa Central, no recuerdo bien en qué, pero alguna inauguración, y en el fondo, claro, yo después fui ocupando... Sí, de hecho, en el patio Andrés Bello, además, que no es cualquier patio, ¿no? Un patio representativo donde están siempre la alta autoridad de la universidad, y yo ahí bien tirado en el suelo. Como en un rincón, además, y al lado de la estatua. Sí, como escondido ahí, ¿no? Exacto. Claro, desmayado, digamos, bajo esa escultura, ¿no? Y la gente siguiendo en su asunto, digamos, ¿no? O sea, como que un desmayo desapercibido, además, que eso es muy fuerte también, como las lecturas que uno le va dando a las distintas imágenes, porque cada una tenía su propio lugar o su propia interpretación de lo que iba pasando en esos entornos, esos contextos. Claro, y además estás como con la mano como estirada, o sea, se ve un poquito como que estuviera un poco estirada, como llegando al cóctel, así como hacia allá, no alcanza a llegar. O una mano que nunca recibió ayuda, además, no, que no recibió nada. Claro. Y yo con la mano estirada, en el fondo.
Sí, total, pero muy interesante esa observación, ¿no? Que hace la Alejandra en términos claro, está todo este colectivo, te fijas como que está en otra, ¿no? Da lo mismo lo que esté pasando alrededor. ¿Ah? Eso me parece muy fuerte y muy potente de esta imagen, porque también de alguna manera es el claustro académico, el claustro, ¿no? Esto que está enclaustrado, que está cerrado, que cree mirar hacia afuera, pero no mira. Exacto. ¿Ah? Y eso No, está igual muy buena. además a propósito perdón, de lo que les comentaba al principio, o sea, como que en eso cuando uno tiene sus propios procesos, en este caso de ausencia y de discriminación, cuando pasan este tipo de situaciones, igual uno vuelve a eso. Entonces vuelven como esto entonces yo siempre he dicho en eso como que, y lo pienso desde el mundo de la conservación, pero también desde la institucionalidad. A veces uno como Exacto. individuo da todo por la institucionalidad, pero ¿qué le da la institucionalidad a uno? Entonces también en eso, y ahí uno después pasa, lo he conversado con varias amistades que son hijos ilegítimos, guachos, que uno de repente en esas inseguridades vuelve a ese lugar uno, en el que Ajá. alguien a uno lo negó. Entonces es muy fuerte, pareciera que no, pero terminan siendo momentos dolorosos porque uno se vuelve a conectar con esos dolores de que, bueno, que también investigó Sonia en su libro Madre y Guacho, ¿no? Que gracias, o por culpa, digo yo, de ese libro nos conocimos, que cuando yo le dije a Sonia esa vez, aquí hay uno de tus guachos, como que Sí. muy, en ese primer momento en el que nos conocimos, me autoproclamé como alguien que era parte de ese libro, ¿no? Entonces también en estos gestos Sí, vuelven a aparecer, digamos, sí, esa sí. ausencia. Sí, sí. No, además muy interesante decir una gotita con el nombre, ¿no? Ahora, O con lo que le pusiste ahí, ¿no? Que Solís, Ovidio, porque puede Richard Solís Ovidio y el bastardo, ¿no? Entonces este juego también, ya entre que tú tomas y adoptas el nombre de este Ovidio, te fijas tú, y el Ovidio es el bastardo. Entonces, ese juego, eso quería hacer la observación sí. nomás de eso. Sí, buenísimo. Y acá hay Ah, otra, un bueno, poco ¿Y distinta, esa? ¿no? esa es mi casa de Curicó. Ah, Esta es la casa, bueno, ya no está así, está mucho más intervenida, pero también en eso también era como volver un poco al origen, donde debió suceder ese primer desmayo, ¿no? Como el origen del universo Marvel. ajá. Que como que ahí la entrada de la casa, que tengo fotos de primer día de colegio, por ejemplo, que son estas fotos, pero además volver a Típica. la población. Volver Claro. a la población, yo fui nacido y criado en la población Aguas Negras de Curicó, y como poder reconectarse con eso a través de este gesto que había hecho acá, como en todo esto otro que era la ciudad, el mundo cultural, pero también volver a reconocer esos espacios en los que yo me formé. Sí, qué interesante resulta eso también porque se coloca, digamos, como desmayo patrimonial esta casa, ¿no? Este espacio, y se homologa de una u otra manera con el Ovidio, ya con estas otras, digamos, temas patrimoniales colectivos y que tienen todo un cuento intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper notable, porque es como equipararnos, ¿cierto? Claro, esta es mi casa central. Claro, Exacto. claro. Buenísima, muy buena, ¿no? Está excelente eso. Muy potente, me encantó. Y acá está Bueno, como y al aire libre. esto ya en México, claro, fui a un curso internacional de restauración de papel que se postula, ¿no? Del ICROM, un curso muy importante a nivel latinoamericano. Yo he tenido que, por el tema de restauración de papel, capacitarme en otros países, porque acá en Chile, yo siempre lo he dicho y lo digo formalmente y con todo lo que eso conlleva, el estudio de la restauración de papel actualmente en Chile es malo. Eso, siempre tengo que ser enfático en eso porque he podido especializarme en estos temas gracias a becas y postular a cursos en otros países. Y en Latinoamérica hay buenas referencias de estudios de restauración, México una de ellas, en un programa especial que se hace con especialistas japoneses además. Entonces, claro, después también esto se empezó a resignificar en el sentido de lugares o contextos en los que a mí de hecho ahí estoy arriba de las pirámides, ¿no? Sí. Sí, sí, De poder resignificar esto y también repercutir alegría, no simplemente como una queja
o una tristeza, sino que también eran espacios en los que yo también me podía soltar, ¿no? Y soltar y ser yo y estar y disfrutar también. Y disfrutarlo sin culpa, ¿eh? Porque eso también es lo otro como que es complejo en esto, sobre todo después en estos últimos tiempos, de qué manera uno puede evidenciar que está feliz y que Claro, no sea mirada, no hay una mirada juiciosa al respecto. claro, claro. No, y además ahí también es, pues, es un desmayo alegre porque es como cuando te desmayaste de alegría, además de, yo creo que estar ahí en ese lugar, o sea, todo lo que significa, ¿no? Ese espacio, eso, además Teotihuacán, ¿no? Que Sí. pucha, o sea, es como el símbolo, ya más o menos, patrimonial de América, ¿no? Entonces me parece genial, está buenísima, muy, muy buena. Y reconocer también a Latinoamérica como un eje para que sucedan, donde sucedan cosas importantes, como que eso, bueno, lo Exacto. sabemos nosotros, pero siempre hay que estar volviendo a eso, como de desentenderse un poco de lo europeo y poder también, o sea, siempre estarse reconectando con nuestros orígenes y nuestro territorio. Exacto, recuperando esos hilos, ¿no? Ahí son como recuperando las piedras. Claro. La piedra fundadora, Claro, claro. O las piedras fundantes. también. Claro, claro. Buenísima, ¿no? Muy, muy buena. Bueno, y esta es otra línea tuya como Sí. Richie, ya de trabajo más en el museo, en estas exposiciones. Cuéntanos un poco de qué se trataba, estos cruces que tú también, que son muy interesantes, que haces en el Museo de Química y Farmacia, estas exposiciones que has ido armando, y que me imagino que esta imagen tiene que ver con eso también. Claro, digo nosotros porque he trabajado con muchas personas que nos han colaborado en distintos momentos. Yo estoy en el Museo de Química y de Farmacia desde septiembre del 2017. Ese museo estuvo a cargo de la profesora Ima Penacchiotti en los Ajá. últimos 20 años. Ella envejeció en el lugar, digamos. Ella fue una acérrima defensora de que ese museo no desapareciera. Y ahí están también lo que hemos hablado en tantas oportunidades de que finalmente los espacios terminan sucediendo o Sí, manteniéndose por las voluntades de las personas. El exacto. tema acá era como la angustia un poco de ella, de que ella irse y que el museo desapareciera. Claro. Entonces surgió la posibilidad de poder armar un proyecto de puesta en valor del museo que tuvo 3 etapas que ya están concluidas, que partió el 2017 y donde con colaboración de muchas personas, porque no las puedo nombrar a todas acá, pero en ese primer equipo estuvo mi partner hasta la actualidad, Iván Oyarzún, que es gestor cultural, y mi mejor amigo muy querido, que ahora es referente a nivel latinoamericano e internacional, el bioquímico Yerko Quitral. Con ellos, de estos 2 partners de distintos mundos, y yo como artista visual, ¿no? Y con la experiencia en los temas de patrimonio, armamos un proyecto de puesta en valor en ese lugar, donde hubo un rescate, o sea, desde lo simple que era limpiar los objetos, reubicarlos, ordenar y con todas las precariedades que eso significaba en el contexto en el que recibíamos el lugar. Pero Mm. dentro de esta la idea, porque además estaba esta necesidad de poder hacer cruces y que el museo también pudiese dialogar con otras disciplinas, porque estaba muy parapetado en lo que era como un museo de historia de la ciencia. Exacto, Salió esta claro. posibilidad de poder hacer diálogos punzantes, ¿no? Con las artes visuales. Y ahí, o sea, siempre estuvo esa idea en nuestra retina, digamos, pero lo pudimos concretizar para un primer foro de la arte en el año 2018 con la curadora Li Wen, con la que hicimos 2 curatorías, que además una persona que está, o sea, muy querida por nosotros, pero además que es transgénero, ¿no? Entonces todo lo que significa para un espacio que es muy conservador, muy desde la academia, muy Claro. desde la historia de la ciencia, que hubieran estas disrupciones, ¿no? De que aparecieran estas otredades, pero además que dentro de la simpleza o precariedad del montaje que tenía hasta este año el museo, poder hacer estos diálogos punzantes de obras con ciertas temáticas que tuviesen que ver con el museo, pero que además no estuviesen en algún minuto como aparte, como en una sala Sí, de exhibición aparte, porque además el espacio del museo es muy pequeño,
no teníamos cómo habilitar un espacio específico para hacer curatorias de arte. Oye, una cosa Entonces, ahí, ¿no? perdona Richard, que creo que es interesante lo que tú estás diciendo, porque esto de estos cruces, ¿no? Porque normalmente se tiene siempre la idea de que estos espacios museales, digamos, son como de los historiadores, ¿ya? O sea, como que lo que tú decías, ¿no? Bueno, la historia de la ciencia. Entonces, en este sentido, me parece como muy notable si pudierais hablar un poquito más de lo que es esto interdisciplinario, porque obviamente ahí uno lo mira, ¿no? en esta foto, y entonces claro, están como estos antiguos frascos, no sé qué es lo que tenían, botica, parece que dice ahí, La botica del indio. del Sí, indio, son... la famosa botica del indio que había en todo Chile, parece que se llamaban así. Bueno, entonces está eso, pero a la vez está, digamos, esta foto, ¿no? Esta interpelación a algo contemporáneo, pero que tampoco lo es, porque hay un juego ahí. ¿Cómo? Esto es una ruptura, por lo menos yo no lo he visto, digamos, en otros espacios, digamos, que ocurra esto. Bueno, ahí tenemos varias cosas que comentar. Hay una que yo siempre lo relacioné, de hecho, cuando hicimos una primera exposición que no es de esta imagen, sino que es de otras que tienen que ver con arte cero positivo, que esa fue la primera que hicimos con Ali Wen. Y después, al otro año siguiente, la exposición que se llamaba La Huentuchefe, que fue además justo, que es una de las obras de esa exposición, además justo coincidió con el estallido social. Claro. Sí, su Coincidió con inauguración. nosotros inauguramos Me el día del acuerdo. estallido a 30 pasos de la Plaza de la Dignidad, entonces además nos tocó vivir en primera persona el estallido, y eso fue muy fuerte, pero además fue muy significativo para el lugar, como de cómo se convulsionó tanto por dentro como por fuera. Entonces, pero volviendo a lo que preguntaba Sonia, al menos desde mi propia referencia, porque esto es algo muy personal, yo tengo dos referencias muy marcadas de lo que ha sucedido estos últimos años en Chile con las exposiciones de arte, y una tiene que ver con una exposición que se hizo en el año 2014, que se llamó Efemérides, que estaba curatoriada por Cristian Silva y la Carla Miranda en el Museo Histórico Nacional. Para Ajá, mí, en lo personal, hubo un antes y un después de esa sí. exposición, porque además las artes visuales en aquel entonces irrumpieron en una exposición decimonónica, histórica, y donde era muy complejo. Se han hecho obviamente después otras irrupciones ahí, pero en un lugar tan complejo como en el Museo Histórico Nacional, Acto, que claro, claro. pasara eso, era para mí en lo personal fue muy fuerte ver esa exposición, y como que nunca se me fue de la retina. Y por otra parte, que también la tengo que mencionar, la exposición en clave masculino de una querida amiga también, Gloria Cortés, en el año 2016, en el Sí, pues, Museo Nacional de Bellas Artes, donde sí. ella ha hecho todo un trabajo de visibilización de los temas del feminismo, de cuestionar la masculinidad, y además que aparezcan estas curatorias que además no simplemente rescatan lo histórico, sino que también lo tensan y lo cuestionan. Exacto, Entonces, exacto. como que sucedan esos diálogos donde además aparece también la interpretación del curador. Eso yo creo que es súper importante en esto, y que el arte también pueda dialogar con estas otras disciplinas. Entonces, para mí esas son como referencias muy marcadas. Y cuando empezamos a hacer esto en el Museo de Química y Farmacia, como que no, de hecho las nombré en esa primera intervención, nombré esas dos referencias. Ujú. Creo que, claro, era muy cómodo para el museo enfocarse solamente al público científico, pero también de qué manera no solamente lo aperturábamos a público variado. Amplio, claro. Mm. Pero, claro, eso era un asunto, pero lo otro también, de qué manera cuestionábamos lo que ya teníamos. Yo creo que esa era la cuestión también, y eso era un Mm. riesgo. Cuando hicimos la exposición de arte cero positivo, yo también siempre he sentido tensiones propias, no necesariamente de la institucionalidad. En eso tengo que agradecer a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, que ha Sí, creído en nuestro trabajo enormemente, o sea, me han permitido hacer y deshacer en el lugar. Han sido libertad. Sí. han sido súper respetuosos con mi gestión, y el trabajo que hemos hecho colaborativo con todas estas distintas disciplinas, pero también siempre hay un ruido ahí, como un miedo interno, en el que me recuerdo esa vez haberles dicho: acá tenemos dos opciones,
o me suben el sueldo o me despiden. Pero yo imagino, o sea, a nivel de, pero ponerse en este lugar de riesgo, yo creo que algo también que el mundo de la cultura de un tiempo a la fecha no ha tenido. No. Está súper cómodo, y eso lo digo me hago cargo de eso, porque para mí al menos llegó un momento en el que si no paso esos voltajes de riesgo y de osadía, ¿no? Y que bueno, además que tener como un grupo de amistades y de especialistas que apañan desde los afectos para que eso suceda, que es algo muy importante también que he estado diciendo últimamente, o sea, de que haya respeto, cariño, buen trato, que es algo que también hoy por hoy muchas veces en muchos espacios patrimoniales eso no existe. O sea, que tengamos un diálogo amoroso, como decimos con Claudio Gas, que hay un diálogo amoroso entre las personas que trabajan y colaboran, y que eso permita que sucedan cosas nuevas. Y ahí está lo que preguntaba un poco Sonia, como de salir un poco de la historia, con todo el respeto que eso hay que seguirlo teniendo siempre, pero que se pueda resignificar esa historia, o se puede interpelar esa historia, y que aparezcan estos discursos nuevos, y por otro lado aparezcan las otredades, en el sentido de que yo también soy un otro, ese Claro. otro, o sea, un hijo ilegítimo a cargo de un museo, ya me parece que es algo riesgoso y osado. Por lo tanto no puede haber un museo convencional después de eso, porque ya el acto mismo de que hayan aceptado a un guacho a cargo de un museo ya es algo osado para cómo funciona el sistema, que es muy elitista, muy clasista. Entonces, que se me haya permitido hacer estas disrupciones, en el fondo yo llegué con mis pares, por decirlo de algún modo. Llegué con otros guachos, guachas, guaches, qué sé yo, la exposición del arte seropositivo, por ejemplo, que también llegaran artistas o sea, y hablar en primera persona, que eso me parece también que es importante, y no desde que muchas veces el arte también peca de, eh, ¿cómo se puede decir?, pretenciosa, hablando de temas ajenos, que eso también lo hace el arte, y lo digo como artista visual también, pero en este caso siempre hemos tratado de ser muy respetuosos de la autoría, y que las curatorías en ese caso sean conjuntas y no que Individual sean, de una, claro, de una persona. sobre todo cuando se quiere, el artista o el creador quiere decir algo, que en el fondo tenga esa posibilidad, y que también eso, y tenga un diálogo, como decía, amoroso con el científico, pues, o científica, como que tenga esa posibilidad, que no necesariamente todos los espacios que están en esa apertura desde lo interdisciplinario. Yo de hecho también en eso ya no creo tanto en lo inter, sino que en lo trans. Me parece que es más interesante que las disciplinas se contaminen, como dijimos en algún minuto con lo del arte cero positivo. O sea, decir que tenemos un museo cero positivo es algo también y que se cambie, que no sea una cosa permanente, sino que sea dúctil, que se pueda modificar y reintervenir las veces que sea necesario. Como que yo creo que por ahí va el tema de lo que nos está pidiendo la ciudadanía también. O sea, no hay que hacer oídos sordos a lo que sucedió en el estallido social, y en eso también de qué manera eso, el lugar, en este caso el museo, está a disposición de eso que está sucediendo afuera, y se abre, que eso es algo que también políticamente incorrecto de mi parte, decir que yo pretendo que este museo sea un museo comunitario. Es algo que técnicamente es imposible, pero que yo digo que debería suceder. O sea, que la comunidad se apropie del museo, y en esto la comunidad me refiero no solamente el mundo académico, sino que también los estudiantes o la ciudadanía en general. Sí. Y Y Richard, eso, bueno, para cerrar, me fui en la volada. No, está bien, está bien. Yo me ponen play y yo hablo. No, está bien, está bien. Pero cambia nomás la imagen, Ale, porque esta, por ejemplo, del Felipe Rivas, que también, claro, acá hay uno que, en esto, por ejemplo, que era la sección de fármacos, donde él además interviene con sus propios medicamentos para los remedios retrovirales, ¿Ya? para la triterapia, ¿no? Está intervenida con su propia medicación,
y además con estos códigos en este como test, ¿no? Del tipo claro, de... claro, sí. O sea, eso, por ejemplo, esta misma obra me encanta porque además de una es como ahí ya está, irrumpe, ¿no? Irrumpe en esta total. muestra como de este repositorio, ¿no? De medicamentos históricos, sino que además va un artista como y lo interviene, pues, y habla y habla de sí mismo además. Entonces, con todo lo complejo que puede ser eso. No, espectacular. No, y además que pone en otro lugar los mismos objetos del museo, que uno podría pensar un museo de química y farmacia como que deben ser objetos como bien como clásicos y todo, entonces como darle una relectura actual desde otro lugar y que tengan otro espacio también, como otra vida en estas mismas obras, que creo que también es interesante, porque a veces uno podría pensar muy ingenuamente, bueno, en un museo de química y farmacia estará la historia de la química y la farmacia, pero claro, encontrarse con esto, claro, es distinto, y como el lugar del objeto, de ese objeto de museo que toma otra vida, digamos, en estas mismas exposiciones. Ajá, sí, absolutamente. ¿Tienes otra Y acá más, parece? te queríamos preguntar, Richie, porque sabemos que esto tiene que ver como con las exposiciones actuales que están haciendo, sobre, bueno, tú algo dijiste delante, pero sobre las líneas que deberían seguir un poco los museos, hablaste de la apertura, de lo colectivo, de lo comunitario, de escuchar lo que estaba pasando también. Entonces, en ese sentido, si podías profundizar un poquito y también contarnos en la línea en que está ahora el Museo de Química y Farmacia, sobre cuáles crees tú que son los caminos que quizás deberían seguir los museos universitarios, quizás diferenciado un poco de los otros tipos de museos más clásicos, digamos, y particularmente este museo de la Universidad de Chile. Entonces, si nos podías contar y profundizar un poco más sobre esto. Ya, yo creo sí, en relación a mi propia experiencia trabajando en este espacio, y es una cuestión que siempre me ha llamado mucho, son los jóvenes y los niños. Y en eso también cuando uno sitúa el museo, cuando uno dice esto es un museo, ¿y a cuáles son los apellidos de este museo? Aparte de ser un museo de historia de la ciencia, es un museo universitario. Por lo tanto, su primera función o su primer deber, su primera obligación tiene que ser con sus jóvenes, Claro, con los y les jóvenes de la universidad en primera instancia. Y ahí yo creo que siempre vamos a estar al debe, pero hemos hecho todos los esfuerzos, incluso personales, y colaborativos para hacer que eso suceda. Sí que el museo tenga dentro de su misión, visión, que eso yo creo que hay algo que con la experiencia uno va como también definiendo, ¿no? No es que a uno yo tenga la obligación de recibir estudiantes, por ejemplo, en el sentido de que no de la visita guiada, sino que de que sean parte de él, partícipe y sean capaces de intervenir en el museo o puedan colaborar con sus propias investigaciones. Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con la investigación como tal, que es algo que es muy del perfil de lo que corresponde a una universidad, no solamente extensión y docencia, sino que la investigación, pero que suceda desde los estudiantes, pero que además de qué forma ellos, a través de sus propias experiencias y sus propias vivencias, pueden colaborar en eso que ya saben, sus saberes, y no desde esta cosa verticalizada de la academia, sino que desde sus propios saberes, siendo estudiantes, pueden colaborar en estas investigaciones. Entonces ahí me parece que hay un eje ahí que ha sido transversal en estos últimos años de trabajo que tiene que ver con el mundo estudiantil. Y nosotros tenemos establecido un programa de pasantía que desde que reaperturamos el lugar en el 2017, donde además también se han hecho prácticas profesionales y se han guiado tesis. Entonces yo creo que es lo primero que debiese suceder en un museo universitario. Y muchas veces eso acontece por quienes estamos o tenemos la voluntad de que eso suceda y no que esté establecido. Yo creo que hay un asunto ahí que hay que repensar que para que fuese prioridad. Y lo otro además es la forma en la que sucede la pasantía. Porque en experiencia en otros espacios lo que pasaba con los pasantes, valga la redundancia,
Porque además esto del pasar, ¿no? Como qué significa Exacto. ser pasante, es como Pasante. una hoja, ¿no? Que Sí. la empuja el viento y que por aquí pasó alguien, o sea, como de qué manera también eso, yo creo que hay que repensar en la palabra, ¿no? Como de cómo se le define a un colaborador. Yo siempre hablo de ellos como investigadores, colaboradores, más que como pasante, ¿qué es eso? O sea, como que alguien que no repercutió en nada y que muchas veces, en muchos espacios, porque lo he conversado con los estudiantes, lo que sucede es que terminan haciendo pega que no es capaz de hacer la propia institución. Y esa cuestión yo mismo la sucedió, o sea, yo estuve a cargo de pasantías en las que fueron eso. Era por terminar inventarios, terminar, qué sé yo, fichas, que también lo hacemos, no es que no lo hagamos ahora, pero en el sentido de que de qué manera estos estudiantes... Claro, cómo lo conceptualizas y cómo tú lo entiendes, que eso también es importante, el contenido que tú le das a ese tipo de trabajo. Y ahí una preguntita que me asomó es, ¿son estudiantes de distintas carreras o solamente de química y farmacia? Lo que pasa es que en eso igual han habido mutaciones, así como transformaciones en este último tiempo. Entonces lo que hemos hecho este último año, desde el año pasado, bueno, que de hecho nosotros no hemos parado de recibir estudiantes, debo decirlo, a pesar de la pandemia, tenemos un programa que se ha seguido sucediendo en línea, donde los jóvenes han podido participar proponiendo proyectos, no simplemente colaborándonos en labores que están pendientes en el museo, sino que también haciendo sus propias propuestas curatoriales de investigación como del uso del tema de las redes sociales, por ejemplo. Han habido distintos tipos de actividades en función de las pasantías, y la virtualidad, que en algún principio cuando comenzamos en eso eran solo estudiantes de la Universidad de Chile, gracias a distintas colaboraciones, como por ejemplo la de la OU Invita, que es una instancia que nos ha permitido, hemos hecho varios trabajos colaborativos con ellos, nos ha permitido llegar a estudiantes de otras universidades, y también ahora último que estamos con un programa de una asociación de químicos farmacéuticos latinoamericanos. Están llegando estudiantes, de hecho están trabajando en fichas museográficas estudiantes de toda Latinoamérica. O sea, la virtualidad, con todo lo compleja que ha sido, nos amplió el territorio del trabajo con estudiantes del museo. Y eso a mí me parece alucinante, porque si no hubiese sucedido la pandemia, yo creo que nunca habríamos visualizado que podíamos tener ese alcance con estudiantes de otros países. Hemos tenido de Argentina, Costa Rica, Brasil, Perú, distintas ciudades de Perú y distintas ciudades del país. Entonces, eso lo encuentro alucinante, como que se amplió el espectro de estudiantes que estaban llegando a la universidad, y eso es algo muy como de la línea que siempre ha estado pro en la Universidad de Chile, de que no solamente lleguen de la Universidad de Chile, sino que ya han llegado estudiantes no solamente de la misma carrera además, sino que de otras especialidades de historia, de teoría del arte, literatura. Tuvimos una pasante el semestre pasado de administración pública, otros disciplinas que uno dice que tienen que ver con el museo, y sí, sí tienen que ver. Por ejemplo, la administradora pública nos colaboró en las revisiones de los formatos del documento de donaciones que tenemos actualmente legalizado en el museo, por ejemplo. Sí. O sea, cada uno desde su lugar y desde su expertise nos ha podido colaborar entregando sus propios saberes al lugar, o las curatorías, por ejemplo. El tema de la curatoría es algo muy complejo en Chile. Nosotros hicimos una curatoría a principios de año con un estudiante que tuvo un estudiante de teoría del arte convoca, ¿no? A través del museo, y que él fue el curador, no fuimos nosotros. Y eso igual tuvo su alcance, como que fue muy fuerte, hubieron críticas, hubieron comentarios en relación a las obras que se expusieron. Eso fue todo virtual el año, a principios de año, se llamaba Farmacocultura esa exposición, donde además muchos artistas criticaban el qué hace este cabro chico aquí, así. Entonces yo respeto, y yo por supuesto defendiendo a mis pollos, dijo yo, pero en el fondo también, o sea, ¿en qué lugar del país, pensaba yo, sucede que un estudiante tenga la posibilidad de hacer su propia curatoría? No lo tengo en mi registro.
ningún O lado. lo otro, por Claro. ejemplo, poniendo otro lugar, digamos, nosotros hicimos una colaboración desde el año pasado con un jardín municipal de Curicó, donde se hizo la investigación conjunta de los experimentos para primera infancia y las tías, las educadoras de párvulo y este año las técnicos en párvulo hicieron los videos, nosotros los editamos y eso se publicó de manera conjunta. Yo conversaba con la directora de ese museo, Romina González San Martín, que muy destacada además en su labor allá en Curicó. ¿Qué otro jardín infantil está haciendo esto con un museo? No Claro, lo sé, claro, o sea, yo busqué, no encontré. Entonces, en el fondo, poder de verdad abrir, sí. como que aparezcan esta otra experiencia, esta otra disciplina, y que se puedan hacer trabajos de verdad, así como realmente de colaboración, y no hablar desde sí mismo, sino que también en este caso los protagonistas o las protagonistas sean esta otra diversidades que hay Sí. de personas. Sí. Como que eso, ahí Ahí, yo creo, ahí, sí, ahí me parece súper interesante, digamos, este gesto, esto que estás trabajando, que ojalá pudiera ser replicable y como modelo, diría yo, no solo para los museos universitarios, sino que en general, para los museos en general. Porque ahí, no sé, se ha hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, de este desapego, ¿no es cierto?, que tienen las personas a, comillas, lo que se entiende o se ha entendido clásicamente como patrimonio. Entonces, esto mismo que derriban las estatuas, que rayan las paredes, ¿no? Entonces claro, como la sensación que tengo, digamos, con lo que tú hablas, de que este es un camino que está recién empezando, como para justamente romper con la desafección, porque si la gente y los niños desde chiquititos, como en ese jardín que tú cuentas, ya se involucran, están metidos, no sé, esta misma cosa de cómo lees los objetos, cómo es, etcétera, tú ya vas creando en los niños, ¿no es cierto? Eso entonces me parece maravilloso. Lamentablemente, Ale y Richard estamos llegando a nuestra hora, ya se nos ha pasado volando porque es fascinante, digamos, todo lo que estás haciendo y todo lo que nos has mostrado. Y bueno, una pregunta que hay aquí clásica antes de terminar, ya es respecto a la ONCE, ¿ya? Entonces la pregunta es si tomas once o sigues tomando once como a lo mejor tomabas antes con tu abuelita y con tu mamá, no sé qué sentido le das a la once, cuéntanos un poco eso. a mí el tema de la comida en general me da mucha pena, porque además me produce estas nostalgias que tienen que ver con estar Claro, en la claro, mesa claro. con mis viejas. Pero Mm, de hecho teníamos su propia rito en relación al horario y lo que se comía. Y entonces claro. nosotros siempre, y agradezco el horario de esta once, porque es muy de la hora en la que tomábamos nosotros once y lo sigo haciendo, como a Sí, las 5 de la tarde y no sí. como once comidas, sino que Comida. tomar la once con el sanguchito y el té de hoja que sigo preparando, no té de sobre, sino que preparar el té, que se prepare, eso sigue sucediendo en mi casa y claro que ahora con los temas médicos, a veces el plan sin gluten y todas esas cosas en las que estamos en lo contemporáneo y que las encuentro terrible, pero claro, lo tradicional en mi casa era la marraqueta o el pan francés, como le decíamos allá en Curicó, acompañado con lo que hubiese a mano, que ahí estaba, por ejemplo, esto del jamón colorado, Ajá. como se le decía al tomate, porque como no había para comprar jamón, en el fondo era una forma de decorarlo con tomate, que era lo que había a mano. Claro, Pero exquisito además. sí, ¿no? Sí, súper. Y queso fresco además, porque en casa como que había cómo llegar a comprar queso fresco, como que estaba todo lo que tenía que ver con lo rural mucho más al alcance de Claro. lo que está ahora. Ujú. Entonces, una buena combinación ahí era de queso fresco con el jamón colorado y Qué el rico. té en hoja. Exquisito, exquisito, me imaginé además Sí, esa y el pan marraqueta. fresquito además con el tomate queda tan rico. Oye, Richard, y ahora sí, con esta última pregunta, tampoco para abusar de tu tiempo, queríamos saber si es que querías dejar o pedirte más bien, algún mensaje, alguna reflexión que quieras compartir con quienes nos están acompañando, nos están viendo, libre, digamos, lo que a ti te nazca de poder compartir en este minuto.
Ya, me estuve acordando de un discurso que hice cuando creamos hace un par de años atrás el primer seminario internacional de conservación y restauración de papel, que fue muy importante para mí. De hecho, eso lo sigue haciendo Yerko Quitral. Yo lo dejé, pero él siguió con ese caballito de batalla, digamos. Yo lo dejé por el tema del museo, pero recuerdo aquella vez, en ese primer discurso, que además impensado en esa época, esto fue como el 2017, que fue el primero. En un discurso yo increpaba al ministro de la época de Cultura, pero yo le decía al ministro, aunque no estaba el ministro, pero lo tenía que decir, era, señor ministro, ¿quién restaura al restaurador? Dentro de mí, yo siempre lo he dicho en relación a que uno a veces en estos mundos, sobre cultura en general, se inmola por el patrimonio, por la memoria, pero quién, y ahí está el tema como de llamar siempre al autocuidado en nuestras labores, porque a nadie nos restaura, a nosotros, a nosotras. Entonces, en el fondo, es como que yo me acuerdo esa vez pensándolo muy desde la interpelación, pero lo que digo actualmente, y se lo digo a mis colegas, de medirse con todo lo que yo no me mido, ¿ah? En nuestras labores, de que eso tiene que tener un tope, hay que jugársela por tener mejores condiciones, que no vivir de los proyectos solamente, que hayan mejores, jugársela para que haya mejores espacios para poder trabajar de una manera más tranquila, pero que no impliquen arriesgar nuestra salud. Yo lo he visto mucho en muchos pares que terminan afectándose de mala manera en esto de jugársela de manera tan incondicional y otros que no, hay otros que en el fondo que uno quisiera que otras personas tuvieran esa posibilidad y los que están no hacen nada. Entonces, en el fondo, eso, llamar al autocuidado desde repienso esa frase que a mí me quedó de esa vez, o sea, señor ministro o señora ministra, ¿quién restaura al restaurador? Pero si no lo hacemos nosotros mismos, o sea, yo lo pienso también como siendo una persona rota, ¿no? Desde mis orígenes, como de seguirse restaurando uno a través de los objetos. Como que eso no puedo desentenderme de eso. A través de los objetos me estoy restaurando mis propios procesos. O sea, llamo a eso, como que nos sigamos restaurando. Muy lindo, sí. Totalmente de acuerdo, hermoso. Sí, hermosa imagen. Totalmente. Gracias, Richie, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras en este episodio de la hora de la 11 Watch, y como siempre también les agradecemos a todos quienes nos acompañan, que nos ven, que nos escuchan, ya sea en nuestro canal de YouTube, a través de Spotify, nos escuchan después, o nos acompañan también en nuestras transmisiones en vivo, que siempre les agradecemos ahí a nuestros fans. Sabemos que Richard está a veces también ahí conectado y nos envía algunos mensajes, así que como siempre les agradecemos a todos los que nos acompañan y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Y bueno, por supuesto, nos vemos en un próximo episodio de La Hora de la 11 Watch. Richard, un abrazo enorme y nos vemos próximamente. Un abrazo, muchas gracias. Estuvo maravillosa la conversación y vamos a aprender de ti de estarnos restaurando ya constantemente. Muchas gracias por la invitación. Chao.